Mi hermana me humillaba y se burlaba de mí toda la vida, pero cuando su novio perfecto resultó ser un infiel manipulador, terminó llorando en mis brazos y confesando que yo era su único apoyo. No sé ni por dónde empezar, pero necesito desahogarme. Soy hombre, tengo 28 años, y crecí con una hermana menor que siempre me vio como el fracasado de la familia. Ella, Clara, 26, fue la niña prodigio, buenas notas, popular en la escuela, bonita, con carisma. Yo, en cambio, fui el torpe, el que siempre estaba en segundo plano, el que servía de blanco para sus bromas y desprecios. Mis padres nunca intervinieron demasiado porque lo veían como cosas de hermanos, pero para mí fueron años de cargar con humillaciones silenciosas. Clara me llamaba el invisible, decía que yo nunca lograría nada. Recuerdo que cuando yo me esforzaba en un proyecto de la universidad, ella lo ridiculizaba frente a sus amigos. Mi hermano cree que es listo, pero apenas sabe apretar botones. Esa frase me persiguió por mucho tiempo. Y lo peor es que sus amigos se reían, y yo no tenía más remedio que tragarme el enojo. La vida siguió, y aunque me costó, logré abrirme camino en un área que siempre me apasionó, la programación. Empecé desde abajo, con trabajos freelance mal pagados, pero poco a poco fui escalando. Hoy en día, trabajo para una empresa internacional y me va bastante bien. Clara nunca mostró interés en mi progreso, de hecho, hasta hace poco seguía tratándome como si yo viviera en el sótano de mis padres. Pero aquí viene el punto clave. Hace 3 años, Clara se comprometió con un tipo llamado Javier. A primera vista, parecía perfecto, ingeniero, guapo, con un futuro prometedor. Mis padres estaban fascinados con él, y Clara lo presumía como si fuera un trofeo. Yo lo trataba con respeto, pero nunca terminaba de caerme bien. Había algo en su manera de mirar a las mujeres, como si fueran accesorios. Un día, y aquí es donde todo comenzó a torcerse, recibí un mensaje inesperado. Una conocida mía, que trabaja en el mismo lugar que Javier, me escribió. Oye, no sé cómo decírtelo, pero vi a tu cuñado besándose con otra mujer en el estacionamiento. No quiero meterme, pero pensé que debías saberlo. Me quedé helado. Mi primera reacción fue de incredulidad. ¿Cómo se supone que le iba a decir eso a mi hermana, que apenas me soporta? Imaginé la escena, yo intentando advertirla, y ella riéndose en mi cara. Así que guardé silencio. Durante semanas, fingí que nada pasaba, pero algo dentro de mí hervía. El golpe final vino en una reunión familiar. Javier llegó tarde, con el cuello de la camisa mal acomodado, y una fragancia femenina impregnada en su saco. Nadie lo notó, excepto yo. Clara estaba feliz, abrazada de él, mientras yo lo miraba como si supiera un secreto que me quemaba la lengua. No podía más, así que tomé una decisión arriesgada, conseguí pruebas. Contacté de nuevo a mi conocida, con su ayuda, logré obtener fotos de Javier entrando a un motel con la misma mujer. Esa noche no dormí, mirando esas imágenes, debatiéndome entre guardármelas o enfrentar a Clara. Y aquí entra la ironía. Cuando finalmente reuní valor y se lo conté, tal como lo imaginé, se burló de mí. Me gritó que estaba celoso, que siempre intentaba arruinarle la felicidad. Dijo: no soporto que no tengas a nadie y que yo sí haya conseguido a alguien como Javier, das pena. Ese fue el inicio de un abismo. Mis padres me recriminaron haber creado dramas innecesarios. Javier juró que las fotos eran montajes y Clara me dejó de hablar por meses. Yo era, otra vez, el envidioso fracasado. Lo que nadie sabía es que esa herida iba a crecer, y que pronto las lágrimas que ella me negaba, las iba a derramar con desesperación en mi hombro. Después de aquel desastre en el que todos me pintaron como el villano, decidí cortar distancia. No volví a mencionar nada sobre Javier, ni siquiera intenté justificarme. Fue duro porque, aunque Clara siempre me había tratado con desprecio, yo seguía siendo su hermano y, en el fondo, me dolía verla aferrarse a alguien que claramente no la respetaba. La relación con mi familia quedó tensa. En cada comida o reunión, yo era el silencioso. Clara aprovechaba para soltar comentarios venenosos. Al menos Javier me da estabilidad, no como otros que todavía viven de programitas en la computadora. Yo me mordía la lengua. Ya no valía la pena. A ojos de todos, ella era la triunfadora con su prometido ideal, y yo era el amargado que inventaba historias.
Pero la vida es paciente, y la verdad no se puede esconder siempre. Pasaron unos meses y comenzaron a llegar rumores, no solo de la mujer con la que lo había visto, sino de varias. Javier tenía fama de encantador de oficina. Lo peor era que Clara lo negaba rotundamente, incluso cuando algunas de sus amigas intentaron abrirle los ojos. Ella prefería pensar que todo era una conspiración de gente envidiosa. Un punto de quiebre ocurrió una noche, durante la despedida de soltera de una de sus amigas. Clara llegó a casa de mis padres, donde se estaba quedando temporalmente, completamente borracha y llorando. Yo estaba en la sala trabajando cuando la escuché entrar. Apenas podía sostenerse. Me acerqué a ayudarla y, entre sollozos, dijo. Lo vi, estaba con otra, pero él dice que no significa nada, que yo soy la oficial. Quise decirle, te lo advertí. Pero me contuve. Solo la llevé a su habitación, le di agua y la dejé dormir. A la mañana siguiente, volvió a su actitud fría y orgullosa, como si nada hubiera pasado. Estaba muy tomada, no hagas caso, me dijo, con esa mirada de desprecio que ya me era familiar. Yo entendí que aún no estaba lista para enfrentarlo. Así que seguí mi vida. De hecho, aquí viene un giro que ella nunca imaginó. En paralelo, mi carrera dio un salto enorme. Me ofrecieron un puesto en una empresa extranjera con un sueldo que duplicaba lo que ganaba antes. Tuve que mudarme a otro país, y eso me dio paz. Estaba lejos de la toxicidad de mi familia y de los problemas de Clara. Durante un par de años, apenas tuvimos contacto. Solo mensajes fríos en cumpleaños o navidades. Yo avanzaba, conocía gente nueva, viajaba, mientras ella parecía hundirse poco a poco. Me enteraba por terceros que su relación con Javier estaba plagada de peleas, reconciliaciones forzadas y un sinfín de rumores de engaños. Hasta que un día, todo explotó. Recibí un mensaje de mi madre. Hijo, por favor, llámame. Es sobre tu hermana. Está destrozada. Me quedé helado. La llamé de inmediato y me enteré de la verdad. Clara había descubierto mensajes explícitos de Javier con varias mujeres, no una, no dos, sino al menos 5. Fotos, audios, planes de viajes secretos. Y lo más cruel, había un chat donde Javier se burlaba de ella con uno de sus amigos, llamándola la tonta que siempre me cree todo. Clara estaba devastada. Según mi madre, llevaba días sin comer, llorando encerrada en su cuarto. Yo me debatía entre sentir compasión y un frío te lo dije. Y fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Clara misma me escribió. Después de años de burlas, después de despreciar cada palabra mía, me mandó un mensaje corto, casi desesperado. Hermano, ¿puedo hablar contigo? No tengo a nadie más. Me quedé mirando esa pantalla como si fuera una broma cruel del destino. Cuando recibí aquel mensaje de Clara, me quedé en shock. Ella, la misma que me humillaba frente a todos, ahora me buscaba como si yo fuera su única salida. No voy a mentir, mi primera reacción fue de desconfianza. Pensé que, tal vez, solo quería un oído para quejarse y luego volver a tratarme como siempre. Pero había algo distinto en esas palabras cortas, secas, desesperadas. Así que acepté hablar con ella. La llamé esa misma noche. Su voz sonaba rota, nada que ver con la mujer orgullosa y arrogante que yo recordaba. Apenas pudo articular. Tenías razón, todo este tiempo tuviste razón. Y yo fui horrible contigo. No sabía qué responder. Por un momento, solo escuché sus sollozos. Ella continuó, entre pausas, Javier había desaparecido después de que lo enfrentó con las pruebas. No solo no mostró arrepentimiento, sino que la culpó a ella, la insultó y le dijo que nadie la iba a aguantar con esa actitud de reina dramática. Clara me confesó que esas palabras la destrozaron más que los engaños. En ese instante, entendí que por primera vez en su vida se estaba viendo desde otro ángulo, ya no era la que tenía el control, sino la que había sido utilizada. La escuché durante casi 2 horas. No interrumpí demasiado, no era necesario. Al final, lo único que pude decirle fue: Clara, siempre estuve aquí. Aunque nunca lo notaras. Hubo un silencio largo, pesado. Ella susurró un gracias y colgamos. Los días siguientes fueron extraños. Clara empezó a escribirme seguido,
como si hubiera encontrado en mí un refugio. Me mandaba mensajes a las 3 de la mañana, contándome que no podía dormir, que soñaba con Javier riéndose de ella. También me pedía consejos que jamás pensé que me pediría, desde cómo lidiar con sus amigas que ya le habían advertido, hasta cómo enfrentarse a la vergüenza de reconocer que había estado ciega. Lo curioso es que, poco a poco, nuestras conversaciones comenzaron a volverse más profundas. Pasamos de hablar solo de Javier a recordar cosas de la infancia, cosas que yo creía olvidadas. Un día me dijo algo que me marcó. Hermano, nunca te lo dije, pero siempre tuve miedo de que fueras mejor que yo. Por eso me burlaba, por eso te trataba como basura. Era la única forma en que podía sentirme arriba. Esas palabras me removieron por dentro. Me costaba creerlo. Yo había cargado con el dolor de su desprecio durante años, y resulta que todo era una fachada para esconder su inseguridad. Me debatía entre dos sentimientos, la rabia de todo lo que me había hecho pasar y la compasión por ver a mi hermana destruida. Por primera vez, vi en ella a una persona vulnerable, no a la antagonista de mi vida. Pasaron unas semanas, y Clara comenzó a mejorar un poco. Volvió a salir, retomó su trabajo, pero aún estaba frágil. Cada tanto me llamaba llorando, y yo, aunque con rencor todavía fresco, decidí acompañarla en ese proceso. Hasta que llegó un momento clave. Una noche, mientras hablábamos por videollamada, me mostró algo. Era un cuaderno donde había escrito una lista de todas las cosas que había hecho mal conmigo. Desde los insultos, hasta los momentos en que me dejó solo frente a mis padres, defendiéndose a ella misma y dejándome como el mentiroso. Lo leía en voz alta, con lágrimas rodándole por las mejillas, y me pedía perdón una y otra vez. Yo no sabía si reír, llorar o gritar. Nunca imaginé que llegaría el día en que Clara, la intocable, se derrumbaría frente a mí, reconociendo cada una de sus crueldades. Y lo que vino después cambió todo para siempre. Clara me pidió algo que jamás pensé que escucharía de su boca. Hermano, necesito que me enseñes a ser como tú. Resiliente. Yo no sé cómo levantarme de esto sola. Después de aquella confesión, algo cambió radicalmente en nuestra relación. Clara, que antes me veía como un cero a la izquierda, comenzó a buscarme como si fuera un mentor, casi un faro. Era extraño, porque yo todavía llevaba las cicatrices de años de burlas y desprecio, pero ahora la escuchaba con atención, viéndola tambalearse entre la culpa y el deseo de reconstruirse. Empezamos a hablar de todo, del trabajo, de nuestras amistades, incluso de nuestras frustraciones más íntimas. Por primera vez, sentí que tenía una hermana real, no una rival constante. Pero esa cercanía abrió heridas que estaban guardadas bajo llave. En una de esas conversaciones nocturnas, Clara me soltó una bomba. ¿Sabías que mamá siempre me comparaba contigo? Me decía que eras más inteligente, pero que yo tenía la belleza. Y que tenía que aprovecharla, porque tarde o temprano la gente se iba a fijar más en ti que en mí. Me quedé helado. Siempre pensé que mis padres favorecían a Clara, que la ponían en un pedestal. Pero resulta que, en la intimidad, también la cargaban con una presión silenciosa, ser la perfecta, la que tenía que destacar en lo social para no ser eclipsada por mí. Ese dato me rompió los esquemas. Todo empezaba a encajar, sus burlas, su necesidad de humillarme, su rechazo hacia mis logros. Era un mecanismo de defensa contra un miedo que yo ni siquiera sabía que existía. Le dije: Clara, si supieras lo solo que me sentí, cómo me dolía que te rieras de mí justo cuando más necesitaba apoyo. Ella bajó la mirada, y entre lágrimas respondió: Lo sé, hermano. Y me odio por eso. Yo pensaba que tú tenías la fuerza para soportarlo todo, que nada te dolía. Pero ahora veo que solo eras mejor escondiendo el dolor. Ese momento nos unió, pero también abrió un espacio peligroso. Empezamos a descubrir que nuestros padres habían alimentado sin querer esa rivalidad, comparándonos en secreto, sembrando resentimientos que germinaron durante años. Mientras tanto, la situación con Javier empeoraba. No solo la había engañado, sino que ahora la acosaba con mensajes crueles. Llegó a escribirle: Nadie más va a querer a una histérica como tú. Regresa conmigo o quédate sola. Clara me mostraba esos mensajes con la voz quebrada. Yo hervía de rabia,
pero al mismo tiempo me alegraba de que, por primera vez, ella confiara en mí lo suficiente como para mostrarme su dolor. Fue entonces cuando tomé una decisión, le dije que viniera a visitarme al país donde yo vivía. Necesitaba salir de ese ambiente, alejarse de los recuerdos, respirar otro aire. Al principio dudó, pero finalmente aceptó. Cuando llegó, la escena fue surreal. En el aeropuerto, vi a mi hermana bajar con una maleta pequeña, el maquillaje corrido por haber llorado en el vuelo. Nos abrazamos torpemente, pero ese gesto, tan simple, se sintió como un cierre a décadas de distancia emocional. Los días siguientes fueron intensos. Clara convivía conmigo, veía mi rutina, mi vida lejos del drama familiar. Se sorprendía de cada detalle, cómo cocinaba, cómo mantenía ordenado el departamento, cómo hablaba con mis colegas por videollamada. Un día, me soltó riéndose entre lágrimas. Siempre pensé que eras un desastre, y ahora veo que fuiste tú quien construyó una vida real, mientras yo me aferraba a una mentira. Pero no todo era redención. La cercanía trajo consigo un nuevo nivel de vulnerabilidad. Clara comenzó a contarme episodios aún más oscuros, como Javier la manipulaba, como ella sabía que la engañaba pero prefería callar por miedo a quedarse sola, y como, en medio de todo eso, llegó a odiarme aún más porque yo representaba lo que ella nunca se atrevió a ser, alguien capaz de decir basta. Escucharla fue doloroso. Y en el fondo, aunque me esforzaba por ser el hermano compasivo que ella necesitaba, no podía evitar sentir una satisfacción amarga. La vida le había dado una lección que yo jamás pude darle con palabras. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Clara me dijo algo que todavía me retumba. Si no hubiera sido por ti, ya me habría rendido. Y no me refiero solo a Javier. Me refiero a todo, a seguir viviendo. Me quedé mudo. Nunca pensé escuchar a mi hermana menor, la arrogante, la cruel, admitir que había llegado al borde del abismo. Y nunca imaginé que sería yo, el fracasado invisible, quien la salvaría de caer. La estancia de Clara en mi departamento se convirtió en una especie de terapia involuntaria. Cada día traía consigo una mezcla rara de alivio y dolor. Nos levantábamos tarde, desayunábamos juntos, y poco a poco ella iba soltando pedazos de su historia con Javier que me erizaban la piel. Descubrí que no solo había sido infidelidad, había manipulación psicológica, control y un aislamiento progresivo. Me contó que Javier le decía constantemente que sin él no era nada, que nadie iba a querer a una mujer tan mandona y dramática. Ella, que siempre se mostraba fuerte ante los demás, terminó creyéndolo en silencio. Yo no sabía si abrazarla o gritarle por haber permitido que alguien la tratara así. Al final opté por escuchar. Era lo único que podía hacer. Una tarde, mientras lavábamos los platos, Clara me soltó sin mirarme. A veces pienso que todo lo que me pasó fue un castigo por lo mal que te traté. Me quedé en seco. Ella continuó. Hermano, yo era cruel contigo porque eras el espejo de lo que yo no quería ver, alguien que luchaba en silencio. Y yo no soportaba sentirme débil, así que te convertí en mi blanco. Esas palabras me atravesaron. Porque sí, había una parte de mí que quería escuchar esa disculpa, pero otra parte gritaba que no era suficiente. No podía borrar los años en que me hizo sentir basura. Esa noche discutimos por primera vez desde su llegada. Le dije, con voz temblorosa, todo lo que había guardado. ¿Tienes idea de cuántas veces me hiciste sentir que no valía nada? ¿Cuántos días pasé encerrado en mi cuarto creyendo que era un estorbo para la familia? Ahora vienes a llorar y esperar que te salve, pero yo también necesitaba que alguien me salvara. Clara rompió a llorar como nunca antes. Me pidió perdón de rodillas, literalmente, en medio de la sala. Fue un momento brutal, incómodo, pero real. Yo la levanté, temblando, porque aunque parte de mí quería rechazarla, otra parte sabía que era la primera vez que mi hermana me reconocía como un ser humano completo. Los días siguientes fueron más calmados. Salimos a caminar por la ciudad, la llevé a conocer algunos lugares que me gustaban, y ella empezó a sonreír tímidamente, como si estuviera aprendiendo a vivir de nuevo. Pero la sombra de Javier seguía ahí. Cada vez que sonaba su celular y veía un número desconocido, se ponía nerviosa. Yo sospechaba que era él, acosándola todavía. Un día, lo confirmé, Javier la llamó directamente y yo estaba al lado.
Vi cómo le temblaba la mano al contestar. Su voz se escuchaba fría al otro lado de la línea, diciéndole que podían intentarlo otra vez, que ella también había cometido errores. Clara lo puso en altavoz y me miró con lágrimas en los ojos. Yo no aguanté más y le arrebaté el teléfono. Le dije: escúchame bien, cabrón. Si vuelves a llamar o a acercarte, no respondo lo que pueda pasar. Ella no está sola. Hubo un silencio tenso y luego Javier colgó. Clara se echó a llorar en mis brazos, repitiendo: gracias, gracias, gracias. En ese momento entendí que ya no se trataba solo de redimir nuestra relación, sino de protegerla realmente, como nunca antes había podido hacerlo. Pero lo más impactante vino después. Una noche, Clara me confesó que Javier no era el único que había alimentado su inseguridad. Me dijo, casi en susurros: papá siempre me decía que lo único que tenía para triunfar era mi apariencia, y que debía aprovecharla antes de que se me acabara. Por eso me aferré tanto a alguien como Javier, porque me hacía sentir deseada, aunque me destruyera por dentro. Yo sentí rabia, no solo hacia Javier, sino hacia mis propios padres. Ese veneno que nos había dividido a Clara y a mí, en parte venía de ellos. Habían comparado, habían sembrado ideas tóxicas, y ahora estábamos recogiendo los pedazos. Esa revelación fue como un terremoto. Clara y yo entendimos que nuestra rivalidad nunca fue solo nuestra, fue un juego de fuerzas mal manejadas en nuestra familia. Y justo cuando empezábamos a procesar todo eso, llegó una llamada que lo agitó todo de nuevo, mi madre, diciendo que Javier había ido a buscarlos a la casa familiar y que estaba decidido a recuperar a Clara. La llamada de mi madre me dejó helado. Decía que Javier había aparecido en la casa familiar con un ramo de flores, insistiendo en hablar con Clara. Lo describió como un hombre desesperado, arrepentido, pero yo lo conocía bien, no era arrepentimiento, era puro ego herido. Le conté a Clara lo que había pasado. La vi palidecer, con el tenedor en el aire. Apenas pudo articular. No, no puede ser. ¿Por qué con ellos? ¿Por qué no me deja en paz? Yo le respondí con calma, aunque por dentro ardía. Porque sabe que contigo ya no tiene poder, entonces busca la manera de manipular a través de quienes siempre te presionaron, nuestros padres. Ella se llevó las manos al rostro. Estaba al borde de un ataque de ansiedad. La abracé fuerte y le prometí: no estás sola. Esta vez no. Los días siguientes fueron tensos. Javier empezó a bombardear a nuestra familia con llamadas, correos, hasta mensajes en redes sociales. Mis padres, fieles a su costumbre de evitar los conflictos, llegaron a decirnos que quizás lo mejor era perdonarlo, porque todo el mundo comete errores. Esa frase me hizo hervir de rabia. Clara me miraba con miedo, como si temiera caer de nuevo en la trampa. Y yo, que había pasado la vida sintiéndome inferior, de pronto me descubrí en el papel de protector. Era como si todo se hubiera invertido, la débil era ella, y yo el fuerte que ponía límites. La situación llegó a un punto crítico cuando Javier, en un arranque de cinismo, me mandó un mensaje directo a mí. Decía: tú nunca serás suficiente para protegerla. Ella me pertenece. Ese mensaje me sacó lo peor. No respondí con insultos, sino con algo más firme, guardé capturas y hablé con un abogado de la empresa para asesorarme. Quería tener todo documentado, por si era necesario acudir a la policía. Cuando se lo conté a Clara, lloró de alivio. Me dijo: no sé qué habría hecho sin ti. Nunca pensé que tú, de todas las personas, serías mi refugio. Esa noche, mientras la veía dormir en el sofá con la cara húmeda de lágrimas, comprendí que mi hermana ya no era la misma que me despreciaba. Y yo tampoco era el mismo chico inseguro que buscaba su aprobación. La confrontación definitiva ocurrió unas semanas después, cuando Clara decidió volver al país para cerrar ciclos. Yo la acompañé, porque no estaba dispuesto a dejarla sola frente a Javier. El reencuentro fue en la casa de mis padres. Javier apareció de repente, elegante, con una sonrisa ensayada y un discurso preparado. Traía flores, hablaba de segundas oportunidades, de construir una familia juntos. Clara temblaba, pero esta vez no bajó la cabeza. Se puso de pie y con voz firme le dijo: ya no eres nada para mí. No quiero tus flores,
no quiero tus mentiras. Y no vuelvas a dirigirte a mi familia nunca más. Javier intentó acercarse, pero yo me interpuse. Fue un segundo de tensión pura, él mirándome con odio, yo devolviéndole la mirada sin pestañear. Y entonces, como si se diera cuenta de que ya no tenía poder, tiró las flores al suelo y se marchó, murmurando insultos por lo bajo. Cuando la puerta se cerró, Clara se derrumbó en mis brazos. Lloró como si estuviera expulsando años de miedo y vergüenza. Entre sollozos, me dijo: «Hermano, no sé cómo pagarte esto. Toda mi vida me burlé de ti, y ahora eres la única razón por la que sigo de pie». Yo no supe qué responder. Solo la abracé. En ese instante, entendí que no se trataba de venganza ni de justicia poética, se trataba de sanar juntos, de reconstruir algo que nunca habíamos tenido de verdad. Pero la historia no terminó ahí. Porque al enfrentar a Javier, también tuvimos que enfrentar la verdad de nuestra familia. Y lo que descubrimos después fue incluso más doloroso. Después de aquella confrontación con Javier, creímos que lo peor había pasado. Clara estaba agotada, pero por primera vez en mucho tiempo, parecía libre. Sin embargo, el verdadero peso aún estaba por caer. Mis padres estaban molestos conmigo. Decían que había sido innecesariamente agresivo con Javier y que había que saber perdonar. Eso me hizo explotar. Les grité que toda esta situación no era solo culpa de Javier, sino de ellos también. La sala quedó en silencio, y Clara me miró sorprendida, como si no pudiera creer que me atreviera a decirlo. Yo continué. Ustedes nos compararon toda la vida. La pusieron a ella en un pedestal por ser bonita, y me hicieron sentir invisible. Y mientras tanto, le metían en la cabeza que yo era más inteligente, más fuerte. ¿Qué creían que iba a pasar? Que no nos íbamos a odiar. Mi madre se llevó las manos a la cara. Mi padre intentó justificarse, diciendo que solo querían que ambos diéramos lo mejor. Pero Clara habló entonces, con una voz firme que nunca le había escuchado usar contra ellos. Lo que hicieron fue dividirnos. Yo me pasé la vida creyendo que tenía que humillar a mi hermano para no quedarme atrás. Y ahora me doy cuenta de que fui su verdugo, cuando en realidad ustedes me hicieron creer que esa era la única forma de valer algo. Aquella noche fue devastadora. No hubo reconciliación mágica ni abrazos de película. Solo verdad cruda, dolorosa. Mis padres se quedaron callados, sin saber qué decir. Clara y yo nos miramos, y por primera vez entendimos que lo nuestro no era simplemente rivalidad de hermanos, había sido una herida generada en casa, alimentada por años de comparaciones y expectativas tóxicas. De regreso a mi departamento, Clara me dijo algo que selló nuestra historia. Yo pensaba que eras el fracasado. Pero la verdad es que fuiste tú quien sobrevivió a todo esto. Yo me rompí, y si estoy de pie es porque me prestaste tu fuerza. Me abrazó largo, llorando contra mi hombro. Y en ese abrazo se fue todo, el rencor, la rabia, la herida. No es que olvidáramos lo pasado, pero por primera vez sentí que éramos hermanos de verdad. Desde entonces, nuestra relación cambió. Clara sigue en terapia, sigue reconstruyéndose. Yo sigo mi vida, pero ya no con la sombra de su desprecio, sino con la certeza de que el tiempo, aunque cruel, nos dio una segunda oportunidad.